Bienvenidos y bienvenidas a este video de ayuda, objeto de aprendizaje, en esta oportunidad con el gestor bibliográfico Mendeley. Soy Pedro Pablo Cortés, bibliotecario, y vamos a ver los objetivos de esta presentación. Son orientar sobre el funcionamiento del gestor bibliográfico Mendeley, identificar las características principales de Mendeley, aprender a extraer referencias desde distintas fuentes de información hacia Mendeley y aprender a utilizar referencias con Word, cambiar estilo de citas y construir listado de referencias bibliográficas. El gestor bibliográfico Mendeley se puede encontrar para descarga dentro de nuestra base de datos, sistema de bibliotecas, recursos para investigación, gestores de referencia y Mendeley. Una vez que pinchamos acá, llegamos a la página web de Mendeley directamente, que pertenece a una empresa que se llama Elsevier, ¿ya? Entonces uno puede iniciar sesión o también puede crear una cuenta nueva, ¿ya? Como yo ya estoy logueado, me lleva directamente a la página principal de Mendeley, ¿ya? Pero si es que no estuviera logueado, tendría que hacerme un nombre de usuario y clave, que es obviamente fundamental para poder tener nuestras referencias guardadas de forma manual en las carpetas y poder después utilizarlas en un Word de forma ya más automática. En esta página entonces, Create a Free Account, debería aparecerle así una vez que ponen su nombre de usuario y clave. Su correo electrónico va a ser el de la universidad, obviamente, y una clave que les va a pedir después que se intenten loguear, ¿ya? Yo como ya lo tengo, no tengo que hacerlo nuevamente. Una vez que ya estamos acá en la página web de Mendeley, podemos ya realizar algún tipo de búsqueda para poder ir llenando con referencias bibliográficas nuestra base de datos. Pero para ello, primero lo que tenemos que hacer es bajar el Mendeley Reference Manager, que va a ser nuestra aplicación o programa que va a trabajar con nosotros en el computador, en el notebook, y va a ser el que va a almacenar estas referencias bibliográficas. Entonces, download Mendeley Reference Manager. Lo bajamos, obviamente yo nuevamente ya lo tengo listo, pero es básicamente bajar el archivo, nos dice que ya está listo y después lo abrimos. Y lo otro también importante es que si vamos hasta acá al final de esta página, en la parte de downloads, el Reference Manager, que es el que acabamos de revisar, el Web Importer y el Citation Plugin. El Web Importer nos va a servir para poder bajar artículos, bajar referencias bibliográficas desde una página web cualquiera. Podemos estar en alguna página, en una base de datos, en un diccionario, en un diario, etcétera, etcétera. Y el Web Importer lo que va a hacer es encontrar todos esos artículos y me los va a exportar a Mendeley. Y el Citation Plugin lo que va a hacer va a ser un plugin, o sea, un nexo entre el Mendeley y nuestro procesador de texto Word para poder finalmente hacer una cita bibliográfica en el cuerpo del documento y después construir una referencia bibliográfica como listado al final del documento de forma normalizada, ¿ya? Y esas citas de referencia van a poder ser intercambiadas en cuanto a la norma que le están pidiendo. Por ejemplo, le pueden estar pidiendo la norma APA y también después puede que le pidan otra norma que puede ser Vancouver, Chicago, etcétera, etcétera. Entonces cada una de estas se pueden ir modificando de forma automática cuando uno les dé la orden. Ya, entonces es súper importante que aparte de bajar el Reference Manager, bajen el Web Importer y bajen el Citation Plugin. Pasa entonces que pongan Download for Windows y ya debería estar bajando. Obviamente allá está bajando, pero yo no lo voy a hacer porque ya lo tengo descargado. Entonces, una vez que bajamos el Mendeley Reference Manager, esta es ya la visualización del mismo. Acá están los artículos que yo ya he bajado y algunas carpetas, pero como vamos a explicarlo, vamos a ir uno a uno. Lo primero entonces es cómo yo llego a tener estos artículos acá ya guardados. Podemos
importarlos desde acá. Ya, por ejemplo, search for and add articles to your library. Ya, vamos a hacer una búsqueda por inteligencia artificial, por ejemplo, puede ser. Nos está sugiriendo ya Artificial Intelligence. Siempre es importante recalcar y recordar que las búsquedas en las bases de datos, lo ideal es que las hagan en idioma inglés. ¿Ya? Entonces encontramos estos artículos, 319.000 sobre inteligencia artificial, y vamos a ir utilizando algunos filtros. Por ejemplo, supongamos que voy a buscar solamente lo del 2022. En cuanto a journal, vamos a ver más. Voy a buscar solamente tesis, en este caso, a diferencia de que podría utilizar artículos en línea. Los journals que están, por ejemplo, autor y algunas otras cosas. Ya, entonces realicé algunos filtros, ya quedé con 12 resultados, y de aquí de estos 12 voy a dejar los dos primeros para que vayan poblando mi base de datos. Básicamente, acá está el título, y si pincho acá, me debería llevar como información relacionada sobre el título de la tesis que yo estoy revisando. ¿Ya? Pinchamos nuevamente y me lleva a un abstract, en qué citación la quiero y alguna otra información. Lo importante acá entonces es agregar a la biblioteca. Add to library, pinchamos y ya me dice que la referencia está añadida. Entonces esta referencia ya quedó guardada en mi Mendeley Reference. Vamos a hacer lo mismo con la segunda. Add to library. Y después que ya está guardada, me dice View in Library. O sea, muéstramelo en el Mendeley Reference Manager. Abrimos. Y aquí van a aparecer los dos recientemente añadidas. Si se fijan, acá aparecen las dos, están al principio. ¿Qué hacemos con esto? Esto lo podemos dejar por ahora aquí, en las recientemente añadidas, o en la misma listado de todas las referencias, ¿ya? Y ahora vamos a utilizar una base de datos para poder exportar estos artículos que a mí me interesan para mi trabajo de investigación. Nos vamos a base de datos, vamos a ir a ProQuest Khan Academic, acceso remoto, me pide un nombre de usuario y contraseña por si acaso. En el caso de que nos pida el nombre de usuario, el root va a ser el nombre de usuario y la clave va a ser la clave del correo institucional o la clave de educandos. Llegamos a nuestra base de datos y vamos a realizar una búsqueda. Vamos a seguir con el tema de la inteligencia artificial. Inteligencia artificial entonces es un concepto como un compuesto, Artificial Intelligence, pero no estamos agregándole nada todavía. Estos artículos vamos a enviarlos entonces a Mendeley. Vamos entonces a seleccionar la primera, la segunda y la tercera, suponiendo de que estos artículos ya nosotros los revisamos, estos artículos ya nos están sirviendo para nuestro trabajo de investigación y ya lo que necesitamos ahora es solamente rescatar la bibliografía. Nos vamos aquí a los 3 puntos, nos vamos a Citavi Mendeley, porque este formato RIS es el que nos va a servir para abrir estos archivos en el formato adecuado. ¿Ya? Me dice que no soy un robot. Vamos a buscar montañas y colinas. Verificamos. No soy un robot. Continuar.
solicitud en proceso y luego me dice que estos archivos ya deberían estar listos. ¿Ya? Una vez que el archivo ya completa su descarga, se puede abrir el archivo desde la misma carpeta, ahí, y se puede abrir con, ¿ya? Pero como ya lo reconoce como RIS, no debería tener ningún problema y lo va a abrir con el programa o la aplicación Mendeley. Acabamos entonces de enviar estos 3 artículos y nos debería estar abriendo ahora en Mendeley. La segunda forma de agregar esos archivos es Add New. Files from Computer. Buscamos el que acabamos de descargar. Todos los archivos. Y lo que revisamos recién de ProQuest. Abrimos y nos dice que ya están las 3 referencias guardadas. ¿Ya? Rápidamente me sugiere que si hay alguna referencia duplicada y me dice que hay 2, en este caso son 2 que ya están guardadas en mi Mendeley. Por lo tanto, lo ideal es que uno elija una de ellas y la otra las vaya eliminando. ¿Ya? Lo que vamos a hacer ahora. Y ya quedó guardado. Entonces lo que acaba de hacer es que reconoció que estos artículos ya estaban guardados en sus archivos, por lo tanto me está diciendo, mira, elimina este porque ya está repetido. ¿Ya? Nos vamos a Recently Added y aquí es donde están los que nosotros dejamos finalmente guardados. Ahora vamos a hacer el ejemplo con otra base de datos. En este caso vamos a elegir Scopus, acceso remoto, realizamos la búsqueda. Entonces en este caso vamos a hacer por otro concepto. Vamos a buscar diabetes mellitus, buscamos y me encontró 952.000 documentos. También podríamos hacer filtro, que no lo vamos a hacer para efectos de esta presentación. Solamente vamos a hacer una búsqueda por artículos. ¿Ya? Vamos a limitar solamente a artículos. Y aquí vamos a nuevamente estimamos que ya revisamos, que nos sirven estos artículos, que están bien para nuestro trabajo de investigación. Por lo tanto, ahora lo vamos a exportar a nuestro Reference Manager. ¿Ya? Seleccionamos los 3 primeros y en la parte de aquí, en Export, formato RIS nuevamente, o también Mendeley. Aquí esta base de datos nos lleva directamente a la base de datos de Mendeley. Ya podemos tanto como bajarlo por el formato RIS como llevarlo directamente a Mendeley. La data está siendo exportada. Ya, verlo en tu biblioteca. Abrimos y ya deberían estar exportados estos 3 artículos. Entonces, acabamos de revisar Effects on Rothman Index, Clinical Radiological Profile y Diagnosis Diabetes mellitus. Ya, entonces, si se fijan, están quedando al principio cada una de las referencias que yo estoy importando desde bases de datos externas. Ya, vamos a hacer una tercera forma de exportar para ir llenando nuestra base de datos, que va a ser la siguiente. Tenemos una tercera base de datos, en este caso para el ejemplo, que es Cielo, y en la cual ya se puede buscar algo en español. Ya vamos a buscar
Educación Chile. Ya, entonces encontramos información, obviamente se revisa, se ve si la relevancia, si es que nos sirve, podemos realizar filtros para ir acotando la cantidad, etcétera, etcétera. Y una vez que ya nosotros tenemos, aquí podemos utilizar en este caso el Web Importer. El Web Importer, como les había explicado anteriormente, va a recoger artículos que están de nuestra navegación en línea, puede ser en esta base de datos, puede ser en una búsqueda en línea directamente, y para utilizarlo tenemos que hacer lo siguiente. Una vez que ya instalamos nuestra barra de Web Importer, les debería aparecer aquí, Mendeley Web Importer. Y estando ya en la navegación, simplemente hacemos lo siguiente. Llamamos a Web Importer y ya debería estar trabajando para rescatar los artículos que se presentan en esta base de datos. Si se fijan, ya apareció, me dice que tiene 12 referencias detectadas en la página. Y aquí básicamente nosotros podemos ir seleccionando las que nos sirvan y las vamos añadiendo, y las podemos añadir a las colecciones, al grupo o a las colecciones en alguna carpeta. Añadir, y está en una carpeta que nosotros ya teníamos creada. ¿Ya? Una vez seleccionado Web Importer, lo que hace el programa es buscar todos los artículos en línea que están disponibles en esa página para descarga. Y por ejemplo, podemos seleccionarlo todo o podemos seleccionar solamente algunos. Después nos dice que me lleva a una carpeta que ya tengo previamente creada y ponemos añadir. ¿Ya? Entonces lo que hace es añadir nuestros artículos que nosotros tenemos ya seleccionados. Una vez que termina, me dice que ya tiene lista la referencia y podemos ir a la biblioteca para ver cómo quedaron. Entonces tenemos artículos que podemos rescatar desde el buscador de Mendeley, el buscador central. 2, desde una base de datos como ProQuest o como Scopus, que los exportamos a través de un formato que se llama RIS o directamente a través de Mendeley. Y una tercera forma es a través de el Web Importer. ¿Ya? Vamos a ver ahora otra forma de importar registros. Es ir directamente a una base de datos. Por ejemplo, vamos a Web Science. Realizamos una búsqueda. Buscamos un artículo, en este caso vamos a buscar de acceso abierto, refinar, no es necesario realizar más filtros por ahora, y vamos a ver texto completo gratuito de la editorial. Y vamos en este caso lo que queremos es bajar el PDF. Lo guardamos y si se fijan bien, acá Mendeley me está diciendo que se puede ver directamente en formato PDF. Y finalmente vamos al download. ¿Ya? Formato PDF. Y ya lo tenemos en una carpeta. Una vez que ya lo tenemos en nuestras carpetas, vamos nuevamente a Mendeley Reference Manager y vamos a poner de Add New. Add New, entonces, Files from Computer. Y aquí buscamos el archivo que acabamos de importar. Vamos a abrir. Lo abre y me dice que el archivo aquí ya está. Rueda J. Bla, bla, bla. Entonces esa es otra forma de que nosotros obtengamos una referencia, bajar un artículo en formato PDF y luego agregarlo ya como el archivo en formato PDF. Una última forma de crear una referencia es
Una última forma de agregar material de referencia en nuestra base de datos de Mendeley es a través de la siguiente: add new, add entry manually. O sea, lo que vamos a hacer ahora es hacer una entrada de forma manual. Por ejemplo, vamos a revisar, supongamos que es un artículo de revista o una página web, por ejemplo. En este caso vamos a buscar webpage. El título, vamos a inventar un título, profesores de Universidad CIS. Amparo. El autor voy a ser yo. La publicación, Santiago. El año. Si se fijan, entonces yo estoy ingresando toda la información de forma manual. Add entry y me construye una cita de referencia, ya, de una página web. Aquí hay información, obviamente, lo más básico posible, pero también le podemos agregar más información. Tag files URL. En la URL, por ejemplo, la URL era www. Supongamos que va a ser calca.cl/noticias, ¿ya? Y aquí agregamos la URL. Esto nos sirve para, por ejemplo, queremos citar un diario electrónico, una enciclopedia electrónica, una página web como tal, y no teníamos la referencia. Entonces lo que hacemos es ir haciéndolo de forma manual, ¿ya? Y esa es otra forma de ir teniendo nuestra bibliografía actualizada desde distintas fuentes de información. Una vez que ya tenemos nuestros artículos guardados en el Mendeley Reference Manager, basta que lo llevemos a una carpeta que ya tenemos o creada o crear una nueva para poder guardar nuestras referencias. Si se fijan acá, ya tengo algunas carpetas creadas, que en este caso se llaman colecciones, pero también podemos crear una nueva colección. Por ejemplo, podemos poner tesis noviembre. Creamos y ya tenemos la carpeta creada. También podemos crear grupos. Por ejemplo, ahí aparece un nuevo grupo, un proyecto de tesis o un nuevo grupo. ¿Cuál es la diferencia entre las colecciones y los grupos? Es que las colecciones van a ser guardadas los artículos de forma local, ¿ya? O sea, yo los voy a poder acceder solamente en el computador que yo tenga instalado Mendeley con mi nombre de usuario y clave. Y los grupos son aquellos que van a estar siendo compartidos, ¿ya? Esto quiere decir que un nuevo grupo yo voy a poder darle una orden para que se puedan compartir con otras personas mis artículos ya guardados. Por ejemplo, si quiero compartir la carpeta, voy acá, ahí, y ahí están los archivos. Si yo quiero compartir la información que tengo en mi carpeta, pincho los tres puntos y voy a Manage Group. Abriendo acá, puedo invitar a los miembros. Estos miembros van a ser invitados por correo electrónico, por lo tanto, las personas que yo quiera invitar, les mando un correo electrónico, les va a llegar a su correo electrónico y ya voy a poder acceder al contenido de la carpeta de los grupos que yo tengo ya dispuestos. ¿Ya? Acabamos de crear entonces una carpeta que se llama Tesis Noviembre y voy a ir llenándola con las referencias que he estado extrayendo de tanto las bases de datos como en un artículo en PDF, tanto como los que yo he creado de forma manual. ¿Ya? Entonces, recently added son todos los que yo he ido enviándome a lo largo de este tutorial, y basta ahora que yo los voy a seleccionando. Vamos a seleccionar 6 y los voy a dejar en la carpeta. Para llevarlos entonces a la carpeta, los voy tomando de a uno.
tesis noviembre y voy llevándolos para allá. Y así es como voy llenando esta carpeta con los artículos científicos previamente seleccionados. Ya, vamos a hacerlo con estos. Y ya los tengo acá identificados en la carpeta que se llama tesis noviembre. Finalmente, para poder utilizar estos archivos que ya tengo en una carpeta identificados, nos vamos a un Word y vamos finalmente a crear nuestro marco teórico, que estamos como trabajando para una tesis, o nuestro stop. Ahora que ya tenemos nuestro Word, podemos stop. Ahora que ya tenemos nuestro Word, lo que vamos a hacer a continuación es traer los artículos que nosotros previamente habíamos guardado en Mendeley, y para eso nos vamos a referencias. Es importante mencionar nuevamente que una vez que se instaló el Reference Manager, tanto como el Web Citation, también se debería haber descargado el plugin de Word, ¿cierto? En el inicio de nuestra charla habíamos dicho que el plugin de Word era súper importante para poder trabajar finalmente con él. Por lo tanto, está aquí al final, Mendeley Site. ¿Ya? Entonces pinchamos acá en Mendeley Site, nos abre una ventanita y aquí es donde van a aparecer todas nuestras referencias que nosotros tenemos previamente guardadas. En este caso me está mostrando las que dicen tesis final, pero yo tenía la carpeta que se llama tesis noviembre y aquí están ya entonces almacenados mis 6 artículos que yo había dejado en esta carpeta. De todas formas se pueden citar desde otras carpetas sin ningún problema, pero para dejarlas como de forma ordenada, yo le dejé el nombre de tesis noviembre y ahora puedo ir citándolas. ¿Ya? Supongamos que estamos realizando un trabajo de investigación y necesitamos entonces introducir estos artículos en el cuerpo del documento. Vamos a citar con la autorreferencia, me voy a citar a mí mismo. Cortés nos dice que, etcétera, etcétera. Supongamos que yo estoy citando mi artículo, lo selecciono, inserto la cita y me construye la cita en el cuerpo del documento. Y luego puedo citar a otro autor, en este caso al señor Rueda. Nos dice que, etcétera, etcétera. Supongamos que tomamos la referencia textual y lo seleccionamos, insert one citation, y ya tenemos 2 autores citados. Ya, vamos a cambiar de párrafo y ahora, por ejemplo, supongamos que también tengo más de 10, 20, 30 citas y yo no las tengo como aquí rápidamente, pero sí me acuerdo del apellido del autor. Vamos a hacer el ejemplo con Show. Show nos dice que, y yo voy a buscarlo aquí. Si es que hay muchos autores, ahí sí. Entonces, si es que hay muchos autores, una lista de referencia muy larga, puedo ir buscándolos por apellido y me va a mostrar solamente el apellido que yo requiero y ya vamos construyendo nuestro marco teórico con las referencias. ¿Qué pasa si es que los profesores, o yo mismo necesito cambiar mi forma de cita? En este caso yo estoy citando a través de APA la séptima, pero por ejemplo para un trabajo de investigación que yo tengo que presentarlo a una revista, me dicen preséntalo en la cita Nature. Como ya la tengo en APA, voy a Citation Settings, Change Citation Styles. ¿Ya? Entonces, de APA la transformo en Nature y me la transforma rápidamente. Update Citation Style y me construye una nueva cita a través de esta citación. ¿Ya? Nuevamente, si la tengo en esta y nos dicen no, en realidad necesitábamos que la tuvieras en APA, la APA 7, no hay ningún problema. Nuevamente hago el Change Citation Style
y vamos a volver a la sexta edición de APA o a la séptima edición. Cualquiera de las dos, la selecciono Update Citation Style y me la construyo nuevamente en el formato APA. Ya, no hay ningún problema en realizar cambios para acá o para allá de vuelta a una citación anterior. Y finalmente, en el apartado de referencias, cuando ya estamos en el final de nuestro trabajo, Insert Bibliography, ¿ya? Para construir las citas de forma automatizada como listado. Y aquí están las 3 referencias que nosotros teníamos en el cuerpo del documento, pero ahora ya las tenemos al final del documento ordenadas por orden alfabético, ¿ya? Y esa es la forma de utilizar Mendeley con el gestor bibliográfico. Y esa es la forma de utilizar Mendeley, nuestro gestor bibliográfico, con el plugin de Word y utilizarlo en un artículo científico o en un trabajo de investigación. ¿Ya? Ahora bien, vamos a revisar los objetivos planificados en nuestra presentación inicial. Eran orientar sobre el funcionamiento del gestor bibliográfico Mendeley, aprendimos a identificar las características principales de Mendeley, aprendimos a extraer referencias desde distintas fuentes de información y aprendimos a utilizar referencias con Word, cambiamos el estilo de las citas y construimos un listado de referencias bibliográficas. Para finalizar, es importante mencionar que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram, Twitter, TikTok, YouTube y Facebook. Muchas gracias por la atención y nos veremos en una próxima oportunidad. Hasta pronto.